Lo que parecía ser una consulta médica común se transformó en el inicio de un misterio aterrador. Un simple ultrasonido desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de una familia. Cuando el médico llamó a la policía, nadie podría imaginar lo que estaba a punto de suceder. Esta historia te dejará con la mandíbula en el suelo, revelando secretos que nadie esperaba descubrir. Es exactamente lo que veremos hoy, pero antes, no olvides suscribirte y dar like para no perderte los próximos videos. Había una vez un caballo que desafiaba toda la lógica humana, un ser tan sensacional que parecía cargar consigo una inversión emocional incomprensible para los ojos comunes. Keola, el caballo en cuestión, no era un animal cualquiera, sino un ser dotado de una percepción que iba mucho más allá de lo que se podía imaginar. Sus ojos profundos guardaban secretos que ningún dinero del mundo podría comprar. Una intuición que susurraba verdades ocultas a sus dueños Jolene y Ricky. Imagina la escena. Un caballo lamiendo insistentemente el vientre de una mujer embarazada, como si estuviera tratando de transmitir un mensaje urgente que nadie podía descifrar. Era como si Keola tuviera un código secreto, un lenguaje silencioso que gritaba advertencias que Jolene y Ricky testarudamente ignoraban. El animal demostraba una inquietud que iba más allá del comportamiento típico, abrazando a Jolene con una intensidad que rozaba lo inexplicable. Un verdadero misterio que desafiaba la comprensión humana. ¿Realmente los animales poseen un sexto sentido? ¿Cómo explicar esa conexión tan profunda que trascendía cualquier explicación científica? Keola parecía un centinela invisible, protegiendo algo que los humanos no podían ver o comprender. Su comportamiento era tan curioso que llegaba a ser cómico. Un caballo más atento que dos adultos supuestamente inteligentes, un guardián silencioso que intentaba, de todas las formas posibles, llamar la atención sobre algo importante. El amor de Jolene y Ricky nació cuando aún eran jóvenes, dos adolescentes de 16 años que llevaban consigo sueños y expectativas de un futuro compartido. Su relación se desarrolló como una inversión cuidadosa, construida centímetro a centímetro, con la paciencia de quien sabe que el dinero no compra los verdaderos lazos afectivos. Cada año juntos era como una moneda preciosa guardada en una caja fuerte sentimental, acumulando valor en cada momento vivido. 10 años pasaron hasta que decidieron oficializar la unión, ahorrando cada centavo para realizar el sueño de la boda perfecta. Ricky, sin embargo, cargaba consigo un misterio que parecía ser más valioso que cualquier sensacional fiesta nupcial. Su pasado era un territorio prohibido, una tierra sin mapas que Jolene intentaba desesperadamente explorar, pero siempre chocaba con paredes invisibles de silencio y evasión. ¿Cómo sería la vida de alguien que esconde su historia? ¿Qué secretos guardaba Ricky tan celosamente? El matrimonio ocurrió con la presencia solo de amigos, en un ritual que excluía cualquier mención a la familia del novio. Era como si Ricky quisiera comenzar de cero, borrar cualquier rastro de su existencia anterior, un movimiento tan intrigante como una película policial que deja al espectador completamente curioso sobre los próximos capítulos. El sueño de formar una familia parecía una inversión de alto riesgo para Jolene y Ricky, que enfrentaron desafíos inmensos para lograr un embarazo. Cada examen médico era como una ruleta de esperanzas, donde el dinero gastado en tratamientos se mezclaba con lágrimas de ansiedad y expectativas. Los médicos realizaron una serie de pruebas que parecían interminables, probando los límites de la resistencia de la pareja en busca del tan ansiado bebé. Después de meses de intentos, la sensacional noticia finalmente llegó. Jolene estaba embarazada en menos de una semana después de los exámenes prenupciales. La alegría era tan intensa que casi eclipsaba cualquier sombra de duda que pudiera existir. En la semana 23 de embarazo, un acontecimiento inesperado cambiaría completamente el curso de aquella gestación aparentemente tranquila. Jolene comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda, que la dejaban completamente angustiada, llevándola rápidamente al hospital para investigar el origen del problema. Fue entonces cuando los médicos descubrieron algo verdaderamente impactante: un chip médico no autorizado en su cuerpo, misteriosamente relacionado con medicamentos ilegales. Para la sorpresa de la pareja, el nombre de Ricky estaba en la etiqueta de la medicación, agregando otro capítulo de misterio a aquella ya intrigante historia. La policía fue llamada de manera inesperada, sumergiendo a Ricky en un torbellino de interrogatorios y cuestionamientos. Los policías hicieron preguntas extrañas sobre Jolene y su embarazo, creando una atmósfera de tensión y misterio que parecía sacada de una película policial. Ricky, visiblemente irritado, intentaba mantener la calma mientras era sometido a un interrogatorio cada vez más intenso. Durante el procedimiento,
algo sorprendente sucedió. Reconoció a alguien en un video, posiblemente su propia hija, lo que añadió más capas de complejidad a la investigación. La situación estaba lejos de ser simple, y cada pregunta parecía abrir otra puerta hacia lo desconocido. Las autoridades revelaron información sobre el chip médico ilegal, transformando el interrogatorio en un verdadero laberinto de revelaciones. El ambiente era denso, cargado de expectativas y secretos que parecían querer escapar en cualquier momento. Ricky luchaba por mantener la compostura, sintiendo que cada palabra podría cambiar definitivamente el curso de su vida. Los policías mantenían una postura firme, como si hubieran descubierto algo verdaderamente significativo. La tensión era palpable, y el silencio entre las preguntas parecía más elocuente que cualquier palabra pronunciada. La resolución del misterio médico llegó como un alivio inesperado para la pareja, que finalmente vio el chip ser removido y los dolores de Jolene cesar. Ricky estaba extremadamente preocupado por la salud de su esposa y del bebé, transformando cada momento en una verdadera inversión de amor y cuidado. Los médicos confirmaron que el chip probablemente estaba causando los fuertes dolores en la espalda de Jolene, un detalle que explicaba parte del comportamiento extraño del caballo. El embarazo, que ya había sido desafiante, llegaba a su momento final después de 40 semanas de expectativas y angustias. La sensacional llegada de Julia parecía coronar todos los momentos difíciles que la pareja había enfrentado. El niño nació sano, un verdadero milagro después de toda la turbulencia médica y emocional que habían experimentado. Tanto Jolene como el bebé pasaron bien, como si todo el dinero y energía invertidos en ese embarazo finalmente hubieran dado resultado. Los médicos celebraron el desenlace positivo, considerando todos los obstáculos superados durante ese viaje. La familia, antes sumergida en misterios e incertidumbres, ahora respiraba aliviada con la llegada de Julia. Un nuevo capítulo se abría, repleto de esperanzas y posibilidades que ni siquiera el más elaborado guión podría haber previsto. Ricky cargaba consigo un pasado tan misterioso que parecía más un guión de suspenso hollywoodense que una historia real. Desde el principio, él era como un enigma ambulante, envuelto en capas de secretos que nadie podía desentrañar completamente. Su negativa a hablar sobre su familia o cualquier detalle de su vida antes de conocer a Jolene creaba una aura casi palpable de misterio, algo que intrigaba profundamente no solo a Jolene, sino a todos a su alrededor. Era como si hubiera borrado intencionalmente sus huellas en el tiempo, dejando atrás solo fragmentos dispersos y pistas vagas. Sin embargo, esos fragmentos eran suficientes para alimentar especulaciones y teorías, cada una más oscura que la otra. Durante el interrogatorio policial, cuando las autoridades comenzaron a investigar el chip médico ilegal, encontrado en el cuerpo de Jolene, ocurrió algo verdaderamente impactante. Los policías le mostraron a Ricky un video antiguo, capturado por cámaras de vigilancia en un hospital abandonado años atrás. En el video aparecía una adolescente joven, delgada y asustada, con los mismos ojos azules penetrantes que tenía Ricky. Él se quedó paralizado al verla, y su expresión cambió drásticamente. Sus labios temblaron, sus manos sudaron frío y trató de disimular, pero era evidente que la reconocía. Todos en la sala notaron la reacción visceral, y el ambiente se volvió denso, como si el peso de ese momento pudiera aplastarlos. ¿Quién sería esa persona? ¿Realmente era su hija? Y si lo era, ¿qué había pasado entre ellos? Las preguntas comenzaron a multiplicarse sin respuestas claras. ¿Cómo una adolescente podría estar relacionada con los medicamentos experimentales que llevaron al implante del chip en Jolene? ¿Por qué Ricky nunca mencionó tener una hija? Con cada nueva pregunta, surgían más lagunas, ampliando el abismo entre el presente y el pasado de Ricky. Parecía estar luchando contra sí mismo, dividido entre revelar la verdad y seguir guardando sus secretos. Sus ojos contaban historias que nunca verbalizaría, historias de dolor, culpa y quizás incluso pérdida. El texto dejaba enormes vacíos sobre la verdadera identidad de Ricky, sugiriendo un pasado complejo y posiblemente traumático. Cada detalle no revelado parecía gritar más fuerte que cualquier palabra pronunciada, creando una cortina impenetrable de misterio alrededor de su existencia. Entre líneas, había sugerencias sombrías. Tal vez había huido de casa siendo joven, dejando atrás una familia destrozada. Tal vez había estado involucrado en algún tipo de conspiración médica o científica clandestina, donde personas eran usadas como conejillos de indias para experimentos prohibidos. O, quién sabe, tal vez había cometido un error terrible en el pasado,
algo que lo obligó a reinventar su vida por completo. También había rumores, susurros que circulaban entre amigos cercanos de que Ricky había mencionado, en momentos de distracción, un accidente que lo cambió todo. Algunos decían que hablaba dormido, murmurando frases incoherentes como «no debía ser así» o «ella no merecía eso». Otros juraban haberlo visto mirando fijamente una fotografía vieja y rasgada, con lágrimas corriendo por su rostro. Estos relatos alimentaban aún más la curiosidad sobre el hombre enigmático que Jolene amaba, pero que parecía guardar dentro de sí un universo entero de secretos. La curiosidad crecía con cada página de esta historia no escrita, alimentando el deseo de desentrañar los secretos detrás de esa mirada. ¿Qué más estaba escondido tras esas ventanas al alma? Tal vez Ricky había presenciado eventos que nadie debería haber visto, o tal vez él mismo era responsable de decisiones que marcarían vidas para siempre. Independientemente de lo que fuera, una cosa era segura. El pasado de Ricky no era solo una parte oscura de su biografía, era una fuerza activa que moldeaba sus elecciones diarias, sus interacciones y, ahora, incluso el futuro de su propia familia. En el fondo, todos querían saber, ¿lograría Ricky finalmente enfrentar a sus demonios? ¿O esos secretos continuarían flotando sobre él como nubes negras, amenazando con desplomarse en cualquier momento? Para entender mejor lo que había sucedido con Ricky, era necesario retroceder aún más en el tiempo. Él había crecido en una pequeña ciudad industrial, donde la pobreza y la violencia eran constantes. Su padre, un hombre severo y alcohólico, rara vez mostraba afecto, mientras que su madre, exhausta y sumisa, intentaba mantener a la familia unida a costa de sacrificios personales. Ricky tenía 2 hermanos menores, pero desde muy joven asumió el papel de proveedor emocional, tratando de proteger a los más vulnerables de un entorno hostil. Cuando tenía 16 años, algo terrible ocurrió. Durante una pelea particularmente violenta entre sus padres, el padre de Ricky perdió el control y agredió gravemente a su madre. Esa noche, Ricky hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Enfrentó a su padre por primera vez, empujándolo contra la pared y exigiéndole que se detuviera. El padre, enfurecido, amenazó con retaliar, pero Ricky no retrocedió. Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba salir de allí, no solo por él, sino también por sus hermanos. Pocos meses después, huyó de casa, prometiéndose a sí mismo que nunca volvería a mirar atrás. Pero lo que Ricky no sabía era que su fuga tendría consecuencias devastadoras. Años más tarde, descubriría que su madre había muerto poco después de su partida, víctima de una sobredosis accidental de medicamentos recetados para tratar su depresión. Su padre, incapaz de cuidar de los niños solo, entregó a los chicos en adopción. Ricky nunca supo qué fue de ellos, y esa incertidumbre lo consumía lentamente. Años después, ya adulto, Ricky encontró trabajo en un laboratorio farmacéutico, donde comenzó como asistente de investigación. Inicialmente veía aquello como una oportunidad para empezar de nuevo, pero pronto se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples como parecían. El laboratorio realizaba experimentos altamente cuestionables, muchos de ellos involucrando voluntarios vulnerables que no comprendían completamente los riesgos. Ricky intentó ignorarlo, convenciéndose de que solo estaba haciendo su trabajo. Pero entonces, un día, conoció a una joven llamada Clara. Clara era una adolescente problemática, enviada al laboratorio por un juez como parte de un programa de rehabilitación juvenil. Era inteligente, pero herida por la vida, y Ricky sintió una conexión inmediata con ella. Intentó protegerla, advirtiéndole sobre los peligros de los experimentos, pero fue demasiado tarde. Durante una de las pruebas, algo salió terriblemente mal, y Clara sufrió daños irreversibles. Ricky se culpó a sí mismo por no haber hecho más para evitarlo. Renunció inmediatamente, pero el peso de la culpa permaneció. Fue entonces cuando conoció a Jolene. Ella era lo opuesto a todo lo que él había vivido hasta entonces. Pura, gentil y llena de esperanza. Con ella, Ricky pensó que finalmente podría escapar de su oscuro pasado. Pero como pronto descubriría, el pasado tiene una manera cruel de alcanzarnos sin importar cuánto intentemos huir. De regreso al interrogatorio policial, el video mostraba a Clara en un estado lamentable, claramente debilitada por los experimentos. Ricky sabía que aquello era solo la punta del iceberg. También sabía que si revelaba toda la verdad, pondría en riesgo no solo su propia vida, sino también la de Jolene y el bebé. Entonces decidió permanecer en silencio, esperando que el tiempo arreglara las cosas. Pero el tiempo, como él aprendería, no siempre es misericordioso. Mientras tanto, Jolene comenzaba a darse cuenta de que había mucho más en juego de lo que ella imaginaba. Empezó a investigar por su cuenta.
revisando documentos antiguos y hablando con personas del pasado de Ricky. Cada nuevo descubrimiento la acercaba más a la verdad, pero también la alejaba de él. ¿Sería el amor que sentía por Ricky lo suficientemente fuerte como para superar los secretos que él insistía en ocultar?